Segunda estrofa. De día y la luna gris quemaba y opacaba el sol. Pero si no eres más que un gato. Un gato risón que lava con su fría luz. No, espérate. Por favor, no te vayas. Tercera estrofa. En tu honor. No, ya no. Gracias. Solo quiero saber qué camino debo tomar. Pues depende a dónde quieras ir tú. Eso no importa. Si tú me dices... Entonces, realmente no importa el camino que escojas. Si nosotros no sabemos hacia dónde vamos a ir, no va a importar qué camino vamos a tomar. Si nosotros no sabemos hacia dónde Dios nos quiere llevar, no va a importar qué decisión tomes en tu vida, ¿no? Porque si no lo sabes, te da lo mismo ir a cualquier lado. Entonces la decisión que tomes no va a tener ningún valor real o va a aportar algo a tu vida para que tú te movilices en la dirección que tú tienes que movilizarte. El vivir sin una visión no te permite enfocarte en un camino y lo que pasas a hacer es más como un barco sin timón, sin motor, flotando en el mar y simplemente pendiente de hacia dónde la corriente lo lleve o hacia dónde el viento lo lleve. Vas a ir y venir sin ninguna razón, sin ningún sentido en tu vida, sin ningún rumbo cierto. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que nosotros tenemos un propósito en esta vida. Dios ha puesto un propósito en cada uno de nosotros. Probablemente nosotros no lo sabemos a veces, no lo entendemos, pero nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios tiene un propósito para tu vida. Él tiene una visión para tu vida. Él tiene algo que hacer contigo, algo que tú tienes que realizar en esta vida. Un cristiano con visión se lo percibe, porque tiene un plan a largo plazo. Cuando tú conversas con un cristiano que tiene visión, él te va a decir dónde va a estar de aquí a 5 años, porque Dios se lo reveló a su corazón y porque Él está dispuesto a cumplir cada una de sus tareas, cada uno de sus objetivos para llegar a esa visión. Un cristiano con visión toma absolutamente todas sus decisiones basadas en la visión que Dios le dio. Yo no puedo tomar una decisión que me vaya a alejar de mi visión. En eso Katy y yo tenemos un testimonio. Nosotros tuvimos hace un tiempo atrás, nosotros trabajamos con el grupo de jóvenes acá, ese es nuestro ministerio, y hace un tiempo atrás, hace un par de años, 2 años, algo por el estilo, Katy recibió una oferta de trabajo para movilizarnos de Miami, para salir de Miami. Una oferta de trabajo bastante buena, ¿no? Y nosotros lo pusimos en oración con el Señor. Nosotros nos hincamos rodillas y empezamos a orar al Señor porque en nuestro corazón también estaba la sensación de trabajo inconcluso de lo que habíamos ya empezado con los jóvenes. Entonces, nosotros lo pusimos en oración y el Señor fue tan claro en decirnos a nosotros que no era el tiempo de movernos y que nosotros no debíamos aceptar esa propuesta de trabajo, sino que nosotros teníamos que quedarnos aquí. Y así lo hicimos, porque toda decisión tuya tiene que ir basada a la visión que ha puesto en tu corazón. Tú no puedes tomar una decisión que te desvíe del propósito, de la visión que Dios te dio para que abraces. En Habacuc 2:3, el Señor le pide a su profeta que escriba la visión. Que escriba la visión. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que, aquello que el Señor va revelando a nuestras vidas, la visión hay que escribirlo, hay que ponerlo en un papel. Mucha gente, y es más, las empresas lo que hacen es que, la misma iglesia,
Si ustedes van y buscan en los panfletos de la iglesia, en los folletos de la iglesia, está la visión de la iglesia. Es importante saber hacia dónde vamos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y es importante que ustedes también lo entiendan y abracen esa misma visión. Porque si su visión no está de acuerdo con la misma visión que nosotros tenemos aquí en la iglesia, el Señor a lo mejor te está tratando de decir también otra cosa. No le estoy diciendo, no, estoy echando, pero no quiero que lo tomen de esa forma. Pero tenemos que entender que si estamos aquí es que estamos abrazando y estamos siendo parte de la iglesia y que nuestro trabajo, en la visión de la iglesia, y que nuestro trabajo y nuestros esfuerzos tienen que ser en pos de llevar a la iglesia al cumplimiento de su misión y de su visión. Eso es muy, muy importante. Entonces, es importante sentarse, si eres soltero, sentarte tú mismo y decir, bueno, de aquí a 3, 5 años, ¿dónde quiere el Señor llevarme? Eso requiere tiempo con el Señor, ¿no? Y más adelante voy a hablar acerca de eso, ¿no? Y escribir esa visión, ponerla en un papel y orar por lo que está escribiendo. Es importante que el Señor te revele a ti si lo que tú estás poniendo en el papel es lo correcto para tu vida. Entonces tienes que hacerte preguntas, puedes hacerte preguntas como, ¿qué esperas realizar en tus tareas como cristiano? ¿Qué es lo que quieres tú cumplir en tu rol como cabeza de familia? ¿Qué es lo que esperas tú en hacer en tu trabajo también? Todo ese tipo de preguntas tú tienes que hacerte y plasmarlo en un papel y poder analizarlo y orar y pedirle la sabiduría a Dios para tomar las decisiones correctas. Tienes que escribir tu visión. Es importante ponerla tu visión y cuando la tengas escrita, dejarla en un lado visible donde tú la puedas ver todos los días en la mañana. A veces a lo mejor el mejor lugar de poner tu visión es en el velador junto a tu cama. El momento que tú te levantes, le des gracias a Dios por el nuevo día, ¿no? De que abriste los ojos, tú veas ahí cuál es tu visión, cuál es la visión que Dios ha puesto en tu corazón, ¿no? Para cumplir. Otra cosa importante es declarar tu visión. Tienes que declarar tu visión. Es necesario compartir y comunicar tu visión con todas aquellas personas que el Señor te diga que debas hacerlo. No es que tienes que ir por el mundo gritándole a los 4 vientos cuál es la visión que el Señor ha puesto en tu corazón. Porque es importante saber a quién se las compartes, porque en el camino nos vamos a encontrar gente también con la intención o sin la intención de querer poner piedras en el camino que te impida llegar y cumplir con esa visión. Por eso es importante tener el discernimiento que el Señor da para saber con quién compartirlo. ¿Y por qué es importante eso? Porque esas personas con quienes el Señor te va a decir o te va a comunicar que debas compartirle con tu visión, son gente que te va a ayudar con ella. Es gente que va a hacer apoyo y soporte durante tu vida para el cumplimiento de una misión. Es necesario compartir tu visión, declarar tu visión. Otra cosa sumamente importante es hacer el seguimiento a tu visión. Si tú has establecido cuál es tu visión, tú ya has también establecido cuáles son tus objetivos, metas a corto plazo en el cual tú vas a tener que ir cumpliendo para poder llegar al final, al término final, que es el cumplimiento de tu visión. El seguimiento dice que es observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un proceso. Eso significa seguimiento. Seguimiento es observar minuciosamente todo el proceso que debes cumplir, ¿no? De que todo está marchando como debe marchar. Y si hay algo que tienes que mejorar, si hay algo que tienes que arreglar, si hay algo que tienes que enmendar, lo hagas para que el proceso del cumplimiento de tu visión no se estanque y siga hacia adelante. Entonces es importante hacer el seguimiento porque esa es la forma que nosotros garantizamos que tu visión se va a hacer realidad. La visión debe ser a largo plazo. Ya como les dije, la visión no es algo que tienes que hacerlo de aquí a 2 meses, 3 meses. Tu visión tiene que ser a largo plazo. ¿Dónde voy a estar yo aquí después de 3 años, después de 5 años? Porque mientras más tiempo
te tome alcanzar tu visión, más lejos vas a poder llegar. La visión debe ser alcanzable. Nosotros en lo particular, ¿no? Siempre nos ponemos metas bastante, o sea, metas sencillas, simple, ok, voy a comprarme un auto, me voy a poder comprar una casa. Son temas alcanzables para uno dentro de su propio esfuerzo. Pero nosotros como cristianos tenemos que pensar también que va a haber metas alcanzables que en un primer momento para nosotros no lo van a parecer. Yo en lo personal nunca imaginé que yo pudiese estar parado como donde estoy parado yo hoy, tratando de abrir mi boca y dejar que el Señor haga lo que tiene que hacer, ¿no? Para compartirle lo que Él está poniendo en mi corazón. Dirigir un grupo de jóvenes, tremenda responsabilidad. Es algo que yo nunca pensé que lo iba a poder lograr o lo iba a poder hacer. Pero es Dios mismo el que se encarga de darte las herramientas, de darte el conocimiento, de darte los dones para el cumplimiento de la visión que Él va poniendo en ti. Entonces, si Dios pone algo en ti que tú dices, eso no lo voy a poder hacer, escríbelo, porque lo vas a poder hacer. Lo vas a poder hacer. Si Dios pone algo en tu corazón para que tú hagas, es porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer a través de nosotros, pero Él lo va a hacer. La visión debe venir de Dios. Nosotros tenemos siempre sueños, algunos tenemos sueño también hoy día, pero nosotros tenemos sueños, ¿no? que son los que al ver tal vez un comercial y vemos una casa linda en la playa, nosotros, cómo me gustaría tener yo la casa linda en la playa. Cómo me gustaría ser un dueño de una empresa grande, ¿no? O tener el auto y no el auto que estoy manejando, ¿no? Esos son, yo no digo que Dios no lo pueda hacer, Él lo puede hacer todo, Él lo puede hacer absolutamente todo, ¿no? Pero ese tipo de sueños a veces no son puestos por Dios, sino son sueños que nuestra carne nos revela a nosotros como si fuese esa parte de nuestra visión. Por eso es importante tener el oído afinado, el oído bien abierto para poder recibir la visión del Señor. Yo en lo particular, yo viví mucho tiempo después de salido de mi casa sin rumbo cierto, sabiendo que quería de alguna forma llegar a casarme, sabiendo de alguna forma de tener alguna casa, de vivir bien, pero nada concreto, nada aterrizado a un plan o a algo que se parezca a un plan de vida, o con una visión que me permita a mí enfocarme y dirigirme hacia un lado. Yo creo que lo más complicado para nosotros siempre es enfocarnos en algo. Nosotros nos gusta ir para un lado, ir para el otro, hacer todo, pero enfocarnos. Cuando hacemos muchas cosas, a veces hacemos todas las cosas, muchas cosas las hacemos mal. Preferir a veces enfocarnos en una sola cosa y hacerla bien. Entonces, yo entendí que después de tanto ir de tumbo en tumbo y tratando de hacer las cosas y que nada me llenaba, yo entendí después de que si Dios es mi creador, si Dios fue el que a mí me creó, si Dios fue el que me hizo a mí, el que me conoció desde antes de estar en el vientre de mi madre, pues Él es el que tiene, sin lugar a duda, el conocimiento para lo cual yo fui creado. Solamente Dios sabe para qué te hizo. Solamente Dios sabe cuál es el propósito que tú tienes en esta vida por hacer. Y nosotros perdemos el tiempo, como yo lo perdí, ¿no?, en buscar esas respuestas en otro lado, y en vez de ir a la fuente, al Señor, a Dios, a preguntarle, pasé buscándolo por otro lado. Entonces hay un tiempo precioso que a veces perdemos por no ir a hacer la pregunta precisa a la persona precisa, que es el Señor. Entonces tenemos que entender que
que así como Dios pone el propósito, pone la visión, a nosotros también la pone en la iglesia. Nosotros como iglesia, el cuerpo de Cristo es enorme, pero cada iglesia tiene una propia visión, un propio propósito que Dios pone en este grupo de personas. Y nosotros tenemos, como les dije antes, abrazar esa visión, abrazar ese propósito y ayudar en la iglesia, ¿no?, para poder alcanzar esa meta. La visión, Dios te la va a empezar a revelar en la medida que tu relación con Él se haga cada vez más estrecha. Tú no vas a conocer tu visión en el Señor, o tu propósito, si tu relación con el Señor es distante. No puedes escuchar la voz del Señor si estás lejos de Él. No puedes escuchar lo que Él tiene para ti si tienes tus oídos cerrados para Él. Es importante arreglar todas las cuentas con el Señor, estrechar tu relación con Él, y eso lo haces a medida que tú vas buscando más de Él. El Señor va a ir poniendo pensamientos en ti, va a ir poniendo ideas en ti, va a ir poniendo sueños en ti, que son los que Él tenía guardados para ti. Y esos tienes que ir formando parte, y ahí tienes que revisar nuevamente tu visión e ir reajustándola. Porque la visión, en la medida que tú vas acercándote al Señor, el Señor te va a ir ajustando la visión. Te la va a ir acomodando, te la va a ir perfeccionando. Yo le doy gracias a Dios por haber puesto en nuestro camino, en el camino de Katy y mío, a cristianos con visión, quienes nos ayudaron a ubicarnos dentro del propósito que Dios tenía para nosotros. Es por eso es importantísimo para mí el hecho de que nosotros nos rodeemos de cristianos que lo podemos decir que son más curtidos en los caminos del Señor, que tienen esa práctica ya de estar cerca de Él, ¿no?, de buscar de Él, y que han visto de primera mano que Dios trabaja en las vidas de ellos y cumple las visiones que les pone en el corazón. Dios utilizará a cristianos que saben y viven su visión para ayudarnos a enfocarnos en la nuestra. Nosotros tenemos que escuchar al cristiano con visión, al hermano con más experiencia que nosotros. Por eso nosotros somos una familia. Nosotros tenemos que entender que así como hay en una familia hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos, ¿no? También es lo mismo en la iglesia. Hay aquellos que en algún momento, cuando recién estamos empezando nuestros primeros pasitos con el Señor, y nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, porque eso le pasa a los niños cuando van empezando a caminar. Por eso es importante siempre juntarnos con gente que enfocadas en la visión, cristianos con visión, que nos pueden ayudar a nosotros a evitar tanto tropezón y a enfocarnos más en lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Dios nos llamó a todos a ser luz del mundo. Dios nos llamó a cada uno de nosotros a ser luz del mundo. Donde quiera que tú estés, en cualquier lugar, en cualquier ámbito en el que tú te desenvuelvas, tú estás llamado a ser luz. Tú estás llamado a brillar para el Señor. Tú estás llamado a que con tus acciones, con tu hablar, de la forma en la que tú te manejes, muestres a Jesucristo al resto de la gente. Es necesario, por eso, conocer también cuál es el propósito que tú tienes en Cristo. Pero si nosotros mismos, en algún momento, perdemos ese enfoque, no sabemos cuál es nuestro propósito, ¿cómo podemos nosotros ser guía para esa gente que no conoce de Cristo, ¿no?, si nosotros mismos no sabemos hacia dónde vamos? Entonces es como un ciego guiando a otro ciego, porque no vemos más allá de una pared que tenemos enfrente, que no nos permite ver la visión, o no nos permite ver los sueños o lo que Dios tiene para nosotros al futuro. Algo también para mí sumamente importante es para tú recibir la visión del Señor, es ir a su palabra. Es importantísimo porque hay muchas cosas en la palabra. Nosotros
A veces creemos que Dios me va a hablar directamente con cosas. Dios ya habló. Hay ciertas cosas que ya el Señor ya te habló. Y te las habló a través de su Biblia. Entonces simplemente es tomarte el tiempo de ir y buscar lo que el Señor te puso a ti en la Biblia. Para eso tú tienes que hacerte un tiempo para poder sentarte y leer su palabra y que el Espíritu te hable a tu espíritu. Es necesario pasar tiempo en oración. Hay veces que a mí siempre, le digo, yo lo confieso, para mí eso es lo más complicado. Porque yo a veces ya cuando o cojo muy en la mañana o cuando trato de muy en la mañana estoy cayéndome dormido y cuando lo quiero hacer muy en la noche también estoy quedándome dormido. Entonces, pero es necesario, si te quedas dormido, hermano, no importa, sigue adelante, inténtalo, no desfallezcas, síguelo haciendo. Si están casados, Katy tiene unos codos bastante puntiagudos, así que ya, despiértalo al que está al lado tuyo y sigue orando, pero busca al Señor. Cuando eres intencional en la búsqueda del Señor, el Señor lo percibe y lo ve. Cuando eres intencional en buscarlo a Él, Él se manifiesta. Búscalo. Es también importante separar tiempos intencionales de búsqueda de tu visión a través del ayuno. Es importante. Yo puedo decir, yo soy parte de lo que yo soy yo hoy, es gracias a un tiempo intencional de ayuno, ¿no? Un tiempo en el cual empezó como una idea de, bueno, si lo vamos a hacer, lo hacemos, bajaré un poquito de libra, está bien, pero a medida que fue pasando el tiempo durante ese periodo de ayuno, Dios se fue revelando, pero de manera impresionante a mi vida, y fue aclarando un montón de cosas en ella, y eliminando un montón de cosas que estorbaban también que estaban entre Él y yo. Por eso también es importante considerar el ayuno como una forma de la búsqueda de la visión de Dios. El Señor te revela a ti la visión o revela también tu propósito en esos momentos. Y algo que para mí también es importante, para muchos a veces lo dejamos de lado, pero para mí es muy importante, es el congregarnos. Cristianos con visión los vas a encontrar no en la calle. Cristianos con visión los vas a encontrar en tu iglesia. Cristianos con visión los vas a encontrar todos los días domingos o cuando se reúnan en las células. Por eso es importante rodearte de ellos, ¿no? Porque si te rodeas de gente sin visión o personas que no tienen ningún enfoque en la vida, es muy probable que termines de la misma forma en la cual ellos están, desenfocados. Por eso es importante juntarse con gente que pueda sumar a tu vida ese enfoque y ayudarte a ti en encontrar la visión que Dios tiene en tu corazón, puesta en tu corazón. Además también es necesario que el congregarse sea, yo personalmente no soy de brincar de una congregación a otra, porque me gusta más cómo hablan los domingos acá que los domingos de allá. Cada iglesia tiene su propósito y cada iglesia tiene su visión. Si Dios puso en tu corazón que la visión de esta iglesia, y de nuevo, no los estoy echando, ¿no? Es partícipe, se asemeja a la iglesia en la que tú estás, pues estás en el lugar correcto. Apóyala, trabaja para conseguir lo que la iglesia debe conseguir. Lo importante también es que cuando nos congregamos, Dios prometió algo muy importante, que su presencia va a estar en ese lugar. Dios dijo que Él iba a estar ahí donde gente se reúne en su nombre. Y es justamente en esos lugares, en ese momento, en que nuestra visión, tu visión, mi visión y la visión de la iglesia se revela. Porque la visión se revela en su presencia. La visión para ti se va a revelar en su presencia. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a escuchar la voz de Dios para no confundir lo que es lo que me dice la carne, sino lo que el Señor quiere poner verdaderamente como visión mía.
La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Él es el único que sabe para qué fuiste hecho aquí. Como un ejemplo, ya para cerrar, por ejemplo, Pedro, pescador, él probablemente dentro de su visión era convertirse en un gran empresario de pesca, ¿no? A lo mejor él pensaba, después de algunos años, comprar más botes de pesca, tener pescadores a su cargo, pero el Señor le cambió la visión así. Le dijo, tú vas a ser pescador de hombres. Entonces, no siempre la visión que tú crees tener en tu vida es la visión que el Señor tiene para ti. Y les abro nuevamente mi corazón, les digo, para mí ver lo que el Señor está empezando a poner en mi corazón, a mí me entra, puedo decir, temor, porque estoy entrando en caminos que yo no creía que podía entrar. He empezado a hacer cosas que no creía que yo podía hacer, pero es el Señor el que te va a ir dando poco a poco las herramientas, los dones, para que tú puedas llegar y cumplir con lo que el Señor tiene para ti. Escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Bueno, ahí lo tienen. El video nos está dejando saber algo. El poder de una visión compartida es algo que la iglesia debe abrazar. De nada vale que Dios siembre en tu corazón algo si cuando Él pensó en nosotros, pensó en familia. Y esa es la iglesia. La iglesia es una gran familia donde cada uno ha sido incluido en ella para cumplir un gran propósito y hacer grande una visión. Yo creo que aproveché mucho lo que Daniel estaba diciendo y quiero darle algunos tips antes de seguir adelante. Hay una ponencia más antes de cerrar en esta noche que va a tener nuestro hermano Rolly, pero quiero dar algunos tips. ¿Por qué no buscas, si no lo tienes, alguna hojita de papel donde tomes tus notas? Tienes un teléfono inteligente, busca las notas. Te aseguro que todo lo que estás escuchando, cuando salgas de aquí y te comas lo que está sobre la mesa, se te va a olvidar. Te aseguro que te va a pasar. Entonces yo he aprendido, y soy muy intencional en eso, que jamás se me olvida lo que escribo. Y tengo luego la disciplina de regresar en el tiempo y ver lo que escribí, porque también aprendí hace mucho tiempo que si escribo algo y lo echo en una caja, de nada va a servir. Pero por allí muchas notas que uno deja en algún momento guardada y la revisa le van a servir. Hay un experto en liderazgo que se llama John Maxwell, se lo recomiendo sus libros, y él dice que todo lo que le parece interesante, él lo va anotando en tarjetitas y las tiene archivadas por temas: liderazgo, familia, finanzas, etcétera, etcétera, en algún lugar de su oficina o de su casa, y cuando él quiere tratar algún tema o hablar a su vida acerca de un tema, él sabe dónde ir. Así que hay que ser muy intencionales. Si vas a abrazar una visión y correr con lo que Dios tiene para ti, tienes que también crear las herramientas para desarrollar esto. Así que vamos a darle lugar a nuestro hermano Rolly y lo recibimos con un aplauso en esta noche, así como despedimos a Daniel. Qué cosa, ¿verdad? A uno lo despedimos con un abrazo y a otro lo recibimos. Pero de eso se trata. Gracias, Rolly. Bueno, hermanos, igual que Daniel, para mí es un placer y una responsabilidad poderle compartir un poco acerca de lo que Dios quiere que la Iglesia Cristiana de Miami esté aprendiendo en esta temporada. Estamos en un ciclo de liderazgo que comienza hoy, continuará mañana y vamos a concluir el domingo. Esperamos que todos ustedes puedan reincidir, que vengan de nuevo por acá, porque es importante aprender. Daniel decía que el tema de la visión era abordado por ciertos grupos
sociales. Hay veces que en determinadas empresas, en compañías X, tocan más los temas de visión, etcétera. Y yo estoy de acuerdo, inclusive cuando yo vivía en Cuba, yo jamás había oído hablar de ese tema. Y si lo había oído hablar, había pasado desapercibido completamente para mí. Y yo creo que tal vez pudiera haber alguien que, como yo, que es un tema hasta cierto punto novedoso, a no ser que hayas tenido la oportunidad de estar involucrado en alguno de esos grupos sociales donde sí son tocados estos temas con mayor énfasis. ¿Ok? Y tal vez tú te preguntes, bueno, pero ¿y por qué me están hablando tanto de la visión si yo no soy líder? Y bueno, ya el pastor explicaba, y lo habíamos dicho anteriormente también, que el líder es toda persona. Toda persona, porque liderazgo es influencia y tú influyes aunque sea a una persona en tu vida. Tal vez consciente o inconscientemente, pero estás influenciando. Y si estás influenciando, tienes la responsabilidad de influenciarla positivamente. Entonces todos somos líderes. Y si no influenciaras a nadie, lo cual es imposible, entonces tendrías que liderarte a ti mismo. Entonces no tienes escapatoria. No tienes escapatoria. Y el tema de la visión es algo inherente al liderazgo. Es algo inherente a toda persona que quiera vivir con propósito. Y bueno, evidentemente, como estamos hablando de un tema único, van a haber palabras mías que se van a cruzar con las de Daniel, y de pronto cosas que yo dije, que yo voy a decir, ya él las dijo, o tal vez yo las diga con mi propio estilo, aunque voy a tratar de hacerlo un poquito diferente, pero va a ser imposible que nuestras palabras se puedan entrelazar, porque estamos tocando el tema de la visión y no existen cosas diferentes cuando se habla de un mismo tema. Es la verdad de Dios, y esa tiene que, si se dice, evidentemente tiene que coincidir. Ahora bien, aunque el tema de la visión muchas veces se tocan en esos grupos, muchas veces seculares, de pronto ellos hacen un uso más enfático con este tema, yo creo que es una de las tantas herramientas que el mundo le ha robado a la iglesia, porque ¿sabías tú que el autor, el inspirador, el creador de la visión es Dios? Dios es el creador de la visión. Por tanto, no debería haber un grupo que haga mejor uso del ser visionario que no sea el grupo cristiano, que no sean los hijos de Dios, porque es nuestro Padre el que la creó. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces deberíamos de estudiar un poquito más y deberíamos de aprender un poquito más al respecto. Hay una diferencia entre lo que es la vista y lo que es la visión. La vista es la capacidad que tenemos todos de percibir las cosas tal y como son. Pero la visión es la capacidad que tenemos todos de poder ver lo que pudiera ser, o lo que yo quisiera, o lo que debería ser en un tema determinado. Si con la vista yo veo la realidad, pero con la visión yo veo el futuro. ¿Ok? Ahora Dios, como creador de todas las cosas, como creador y como autor de la palabra de Dios, Él nos da en su palabra una serie de principios, una serie de aspectos que son muy útiles cuando uno habla de la visión, porque Él es quien nos da las herramientas y deberíamos de aprender de Él. ¿Ok? La naturaleza de Dios es vivir con propósito, es hacerlo todo con un propósito. Por tanto, en Él no existe la casualidad, en Él no existe nada que sea empírico, nada que sea casual. Dios creó todas las cosas con un propósito. Él tuvo una visión para crear las cosas, tuvo una meta, tuvo un ideal, tuvo propósito. ¿Ok? Tuvo propósito para crear un simple animalito, como para crear los planetas, como para crear las personas. Todo tiene un propósito, incluso tú. Incluso tú. Tal vez fuiste una sorpresa para tus padres. Yo bueno, si fue mi caso no me he enterado,
He oído anécdotas donde, uno vino al mundo por casualidad. Dice, yo no lo estaba esperando, pero bueno, ya que vino. Y yo no te esperaba, pero cuando te conocí, me quedé, cuando supe que estabas ahí, ya me enamoré de ti. Y es decir, muchos de nosotros fuimos concebidos, tal vez sin una proyección, tal vez sin una planificación. Llegamos de sorpresa. Para nuestros padres fue una agradable sorpresa, pero fue sorpresa. En algunos casos, ¿no? En otros fueron planeados, fueron buscados, se hizo todo con una intención, pero en otros no. Bueno, a pesar de que eso haya sido así, la buena noticia es que para Dios no fuiste una sorpresa. Es decir, en esas circunstancias, en esas condiciones en las cuales tú fuiste concebido, había propósito. Inclusive en los casos más dramáticos, donde tal vez fue concebido un ser humano en una, no sé, producto de una violación, de un abuso, etcétera, etcétera, ahí también hay propósito. Tal vez cuando un niño nace con... Estaba viendo ahorita mismo un video siempre se me olvida el nombre, pero del muchacho americano que nació sin pies y sin brazos, Nick, que él a los 10 años trató de suicidarse porque él no entendía cómo él podía estar sin pies y sin manos y que él quería tener pies y manos. Él estaba sumido en una depresión y él intentó suicidarse a su corta edad de 10 años. Sin embargo, después él aprendió primero aprendió a amarse y aprendió y entendió que había propósito con él. Y un día conoció a alguien que tenía circunstancias parecidas a las de él y él pudo darle ánimo y aliento y decirle, mira, tú puedes salir de ahí. Y entonces entendió que él podía dedicar su vida a ayudar a otros. Y entonces ha viajado más de 50 países y le ha hablado a multitudes de miles de personas, en una ocasión más de 100,000 personas en un mismo lugar, impactando vida. Hay jóvenes que quedan marcados con su testimonio. Entonces, hubo o no hubo visión y propósito cuando Nick fue concebido y cuando nació en esa circunstancia. Dice que su mamá no quería saber de él en su momento inicial. Parece que estaba sumida en una gran depresión por haber visto a su niño nacer así. Y no fue hasta para transcurridos varios meses que ella no pudo unirse a su hijo. Entonces, aunque su madre lo despreció en ese momento, Dios nunca lo despreció. Había propósito, había intención a la hora de ser creado. Dice en Isaías 14:24, el Señor Todopoderoso ha jurado, tal como lo he planeado, se cumplirá. Tal como lo he decidido, se realizará. Punto. Y en Efesios 1:4-5, Dios nos dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. Dios me creó y te creó a ti para hacer algo y nadie más lo puede hacer por ti. ¿Sabías? Lo que Dios quiere hacer por ti, nadie más lo puede hacer. ¿Cómo es eso? Bueno, te puedo poner un ejemplo. Donde tú vives con las personas que tú interactúas, en los momentos en que tú interactúas, solo tú puedes influir en esa persona. Nadie más. Entonces Dios te quiere usar de cierta manera, que nadie más lo puede hacer por ti. Es bueno saber eso. Es bueno saber que yo estoy dentro de los planes de Dios. Es bueno saber que yo entro dentro de la visión universal de Dios. Qué rico saber eso, ¿eh? Qué bueno saber que aunque el mundo me haya maltratado, que aunque los jefes no me valoren, que aunque la sociedad de alguna manera me desprecia, que yo sepa que no tengo por qué agachar mi cabeza, porque yo tengo un valor inmenso, porque Dios me creó con propósito y con una intención. Dios escogió cuándo y dónde tú tenías que nacer y lo hizo por una razón. Yo no sé si esto sucede cuando uno es mucho más joven.
no a esta edad, ¿ok? Pero yo no sé si ustedes tuvieron la experiencia que tuve yo, de que tal vez cuando uno veía películas o veía aventuras, uno en algún momento fantaseó o pensó o imaginó vivir en una época diferente a la que nos tocó. No sé, tal vez en la época de los vikingos, tal vez en la época, qué sé yo, cuando se estaba descubriendo América, tal vez poder ver la isla de Cuba llena de árboles que dicen que el sol no, los rayos del sol no penetraban. Entonces yo me imaginaba eso y me hubiera gustado haber nacido en esa época, pero no podía ser así. Porque Dios escogió que tú nacieras donde naciste y en la época y en el tiempo que te tocó nacer. Dice Eclesiastés, hay tiempo de nacer. Entonces hasta ahí hay una verdadera intención de parte de Dios. Hay una visión para tu vida que tiene que ver con tu nacimiento, ¿ok? Dios quiere que avives el don que Él te ha dado y que lo desarrolles hasta lo máximo. Él no quiere que te quedes atrás. Él no quiere que te quedes rezagado. Quiere que tú vayas por más. Todo eso tiene que ver con la visión que Dios tiene para ti. Dios quiere que Dios nos creó no para que fuéramos cola, sino para que fuéramos cabeza. Todo eso está dentro de la visión de Dios para tu vida. Dios te creó con una intención impresionante. Dice en su palabra, en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¿Cuál es la visión que tiene Dios para ti y para mí? Maravilloso, maravilloso. ¿Por qué entonces me tengo que conformar por menos y creerme un fracasado? Si eso no está dentro de la visión de Dios para mi vida. Ahora, Dios nos da una clave. En su sabiduría, Él nos dice, solamente, y así le habló a Josué, en el capítulo 1, versículo del 7 al 8 lo encontramos, solamente sé fuerte, gracias hermano, sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó y no te desvíes de ella ni a derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quieras que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Dios tiene una visión para nosotros, tiene una planificación intencionada, pero nosotros podemos con nuestras malas decisiones echarla a perder, estropearla, de alguna manera descarriarnos. Por eso que Dios siempre nos está advirtiendo, medita en mi palabra, aprende de ella, descubre los principios, medítalos, grábalos en tu memoria, repítelo a tus hijos, esfuérzate por cumplirlos. Y yo creo que si Dios ve en el corazón la intención sincera de cumplir lo que Él ha establecido, aunque falláramos, Él nos va a ayudar, porque ve una intención genuina de querer hacer lo que a Él le agrada. Pero si yo vivo, aunque haya un deseo de Dios para mi vida, una intención, una voluntad, una visión, si yo vivo de espalda a su palabra y a sus principios, entonces no puedo ser galardonador, no puedo ser merecedor de esas bendiciones que Dios ha prometido, porque yo decidí darle la espalda. Entonces Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, no te apartes de mi palabra. Y esa misma recomendación es la que Dios nos dice a nosotros. Esfuérzate, aprende de ella, ponla en práctica. Ahora, la visión para cada uno de nosotros es diferente. Uno ha sido llamado para algo, otro para qué, para lo otro, como decía Daniel, para que vaya a Cuyá. Y pudiera ser que tú digas,
en momentos, y él mismo planteaba en su testimonio, decía, hay veces que me asusto, siento temor por las cosas que Dios me está mostrando en la actualidad. Y yo creo que esa es la experiencia de todos los que de alguna manera nos hemos atrevido a confiar en Dios. Pero la verdad es que Dios, junto con ese llamado, te da la capacidad para poder lograrlo. Porque Dios no da un sueño para que te frustre. Es decir, ese no es nuestro Dios. Dios no te va a alentar con una visión, no te va a entusiasmar con una visión para que tú termines frustrado en la orilla, derrotado, porque no tenías la capacidad de afrontarlo. No es así. Tienes que saber que Dios te capacitó junto con la visión que Él puso en tu corazón. Y Él nos dio una capacidad para ayudarnos, y es la capacidad de la imaginación. Igual que sucede con la capacidad de enamorarnos, ¿sabías que la etapa de ese enamoramiento loco que sucede en el noviazgo, Dios lo permite para que dos personas completamente extrañas se puedan unir y formar una familia? Porque si uno fuera a la otra persona con objetividad total, era imposible podernos unir a ella. Porque tú le vas a ver los defectos, le vas a ver de dónde viene, quiénes son sus padres, lo vas a ver todo tan claro, tan crudo, que tú decís, no, y entonces nunca vas a encontrar la persona ideal, ¿cierto? ¿Por qué la risa? Entonces Dios te dice, Dios te permite que tú te enamores para que pase por alto esas trivialidades. Pasan por alto. Y es por eso que te puedes unir a una persona completamente extraña, que nació en otro lugar, de nacionalidades diferentes, con otras culturas, con otra idiosincrasia, y aún así nos podemos entender, enamorarnos y casarnos, porque Dios permitió que esa etapa del enamoramiento existiera con ese objetivo. Bueno, la imaginación es algo parecido. Es lo que me permite a mí poder mirar hacia allá, imaginarme cosas para no poder ver los obstáculos que están presentes si lo mirara todo tan objetivamente. Es decir, si yo tengo la visión, para poner un ejemplo, no sé, de escribir un libro, imagínate. Y si yo lo mirara todo con objetividad, yo diría, bueno, pero es que yo no sé redactar bien, yo ni sé cómo hacerlo, ¿quién me ayudaría? Entonces, tanta objetividad asfixiaría el sueño. Pero si yo me lo imagino y me entusiasmo y me apasiono con el resultado que es el libro escrito, en lo que Dios puso en mi corazón, entonces no voy a ver tanto lo que está aquí delante de mí, que son barreras para que yo lo pueda cumplir. Y entonces yo voy a poder brincar esos obstáculos y poder llegar hasta allá. Eso es una herramienta que Dios nos dio, la imaginación. Y otra, como lo mencionaba, es la pasión. Cuando uno se apasiona, grandes cosas suceden, ¿verdad? Cuando yo estaba de novio con Mariela, que yo estaba muy apasionado, muy enamorado, como todos ustedes cuando estuvieron de novio, igualito que lo que tú hiciste, la locura, así hacía yo. Yo subía, yo solo cuento a las personas pero bueno, te lo tengo que repetir, porque es algo que me marcó, porque dije, ¿cómo yo pude caer ahí? En Cuba el medio de transporte era la bicicleta, y yo para subir, eso es que ya tengo que terminar, para subir una loma, ¿sabes? Era difícil. Yo llegué a subir una loma de mi ciudad con mi suegra detrás sentada. Y lo más bonito, que yo tenía energía para hacerlo. Yo lo subí, pero bien, la subí bien. Y ya después que me casé, que pasó el tiempo, un día siempre que yo la bajaba a ella para subir los dos caminando, porque de verdad que era una loma. Y ahí yo me acordé, digo, oye, mira eso, increíble. Había una adrenalina, había algo que salía de adentro que me daba una fuerza.
que me permitió subir la loma con mi suegra a cuesta. Y después entonces con mi amada no la... ¿Por qué? Porque y no es que dejó de existir el amor, no lo malinterprete, es que esa etapa de euforia pasa para entonces vivir otra etapa del amor un poco más maduro. Porque si esa etapa se prolongara por toda la vida, moriríamos. Esa es la verdad. Bueno, nosotros debemos estar conscientes, y ya estoy terminando, de nuestro potencial. Dios puso un potencial dentro de nosotros que precisamente a través de esos sueños y de esas visiones es que se van a poder desarrollar. Si yo viviera una vida light, una vida donde no hay retos, donde no voy a soñar, no me voy a proponer nada, ¿qué potencial se puede desarrollar en mí? ¿Cómo yo voy a saber que voy a poder, de qué yo voy a ser capaz de hacer si no me enfrento ante un reto? Entonces, hay un potencial por descubrir, y ese potencial yo lo he descrito por acá como una capacidad escondida, un poder que todavía no se ha desarrollado, una energía que tal vez no ha sido liberada. Es algo en lo que tú puedes llegar a ser, pero que todavía no lo eres. Entonces ese potencial está ahí. Tenemos un gran potencial adentro. Y han habido historias de madres, por ejemplo, que para salvar a su hijo en un peligro de muerte han hecho proezas, levantar un peso grande, brincar una altura impresionante, que después en calma dicen cómo lo hice, porque es que había un potencial dentro que Dios puso, que ante un reto de esa magnitud sale. Entonces, ¿cómo tú vas a poder descubrir y cómo tú vas a poder desarrollarte si no habría retos en tu vida? Entonces el sueño y la visión Dios la pone para eso, para que tú salgas de tu zona de confort, para que tú despliegues las alas y vueles. Ahora, la visión que Dios te ha dado se va a realizar, pero va a tomar un tiempo. Lo más probable es que tome un tiempo, no va a ser ya. Y ahí entonces vienen otros conceptos que no los vamos a tocar en esta noche, como es la perseverancia, como es la paciencia y la más importante, la fe. Hasta que la visión se cumpla, te va a tocar vivir con fe. No hay de otra. Si tú crees que la visión vino de Dios y tú crees que Dios lo puso porque Él no hace nada de una forma fortuita, como decía anteriormente, entonces lo único que te queda es tener fe de que eso se va a realizar. Y quiero terminar con el versículo que empezaba y terminaba también Daniel. No nos habíamos puesto de acuerdo, pero decía que nos íbamos a cruzar en nuestra charla. Y dice al final en Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Que Dios le bendiga. No sé ustedes, pero a mí Dios me ha estado hablando en esta noche y lo ha hecho bien claro, bien puntual. El aplauso fue para Rolly, estuvo bueno, pero le quieres dar uno a Dios que habló a través de él en esta noche. Me quiero enfocar y quiero ir cerrando en esta noche. Le voy a pedir a los muchachos de la alabanza que suban. Quiero cerrar como comenzamos, adorando y exaltando a nuestro Dios. Mañana a las 9:30 de la mañana nos vamos a dar cita aquí. Vamos a tener algo preparado afuera para comer algo y luego vamos de lleno a ir a seguir con esta temática, que aunque es un solo tema el que estamos tratando en este módulo, visión, ya ustedes ven cómo la perspectiva y el panorama cambia. Yo quiero estar cerrando mañana acerca de la visión de la iglesia y cómo esta se va a concatenar con tu visión personal, la que Dios puso en tu corazón.
Así que haz todos los ajustes para que puedas estar. Qué fantástico en esta noche poder estar aquí y yo quiero felicitar a los niños que están presentes. Me les da un aplauso a los niños que están aquí. Porque son increíbles. Yo quise que los niños estuvieran por dos razones. Número uno, porque los que trabajan con niños normalmente no pueden estar cuando se dan algunas de estas cosas y se quedan fuera. Y número dos, porque yo quería que los niños estuvieran aquí, que se sientan que son parte. Y a veces uno dice, ay, pero el niño habla, el niño grita, el niño corre. Miren, no pasó. Y si pasara, yo estoy acostumbrado a eso. Yo soy padre y he aprendido que los niños son una bendición. Cuando usted está en la casa comiendo y su niño se levanta de la mesa, usted no para de comer. O si lo hace, regresa y vuelven a comer. Están viendo la televisión, el pequeño mete un grito y tú no dices, ay, ahora ya la televisión se puede parar. Porque esa es la dinámica de familia. Y yo quiero que nos acostumbremos a esta dinámica de familia porque es buena. Y yo quería que incluyéramos a nuestros niños porque son parte de la visión de esta iglesia. ¿Alguien puede decir amén? Dice la Biblia en Hebreos 12, y quiero dejar esto en tu corazón hoy. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y decía Rolly, como uno de los valores allí, uno de los principios que Dios nos da para vivir nuestra visión es la fe. Y miren ustedes ahora lo que dice la Biblia en este mismo Hebreos 12, versículo 2, acerca del autor de nuestra fe y consumador de la misma, que es Cristo. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. En pocas palabras, esto es visión. Lo que venía inmediato era una cruz, pero lo que tenía por delante era el gozo de la salvación de todos nosotros y la gran familia que él iba a formar. Como conocía el final de la historia, vivió el proceso. Cuando tú vives en Dios y Dios siembra algo en tu corazón y ese algo se llama visión, lo que Él siembra, como decían mis hermanos, que creo que en esto se vuelve redundante porque es lo que Dios quiere enfatizar, lo que Dios siembra es el final de la historia para que te enamores de ella. Pero en el camino hay un proceso que a veces huele y se siente como cruz, pero necesario para que al final tú recibas toda la bendición de Dios, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y finalmente se sentó a la diestra del trono de Dios. Si él lo hizo, es para decirte a ti, tú también lo harás. De eso se trata. Enamórate de lo que viene por delante. Enamórate de lo que Dios diseñó para ti. Abraza mi visión. En el proceso, obviamente habrá espinos, habrá detractores, habrá menosprecio y habrá una cruz. Pero recuerda que también te espera una silla al lado del trono. ¿Alguien puede darle gloria a Dios en esta noche? Ponte de pie, dale un aplauso al autor, al consumador de la fe. Es para él, no es para nadie en esta noche. Si se lo vas a dar, dáselo bien.